¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio de alfabetización académica y esta vez es con una herramienta específica que queremos acercarles desde el equipo después de haber visto las dudas, los comentarios, las consultas que nos hicieron en el espacio que creamos de portafolio que va a acompañarlos en todo lo que es el desarrollo, el proceso para llegar a la reseña académica, ¿sí? Así que los invito a que me acompañen. Tenemos 15 minutos para contarles de qué se tratan estas herramientas para una lectura académica. ¿Por qué hablamos de herramientas para una lectura académica? Porque esta lectura que se da en este nivel, bueno, va a tener unos requerimientos específicos. Como ustedes vieron y sus principales dudas, las que recibimos en el portafolio, ya están dando cuenta de ciertas dificultades. ¿Cuáles han sido sobre todo? Bueno, ¿con qué definición se utiliza en el texto tal término? ¿O qué quiere decir el autor cuando utiliza determinado término? Quería saber qué es lo que quiere decir con esto, las habilidades digitales, las competencias lectora digital, quedarían parcialmente asimiladas en un mismo constructo global. Otra duda simplista, esa palabra la nombra muchas veces y no sé bien cuál sería su definición en la cual la utiliza. Otras dudas que también ustedes nos hicieron llegar. Van Dersen y Van Dyck definen habilidades digitales y conceptuales y operacionales. No entendí estos conceptos, estas categorías. ¿Qué es una estructura hipertextual? ¿Cuál es el significado de pruebas PISA? ¿Cuál es el significado de propiedades psicométricas conocidas? Otras dudas que recibimos. Acuñado, por lo que comprendo, ¿puede ser que signifique familiarizado? Cognitivos y socioemocionales. En cuanto a lo socioemocional, ¿a qué hace referencia? Y otras dudas. ¿Podría oscurecer una distinción cualitativa en las habilidades? Medidas de autoinforme con propiedades psicométricas aceptables, amalgaman. Estamos viendo que en todos los casos las dudas tienen que ver con el significado de determinados términos, ¿sí? De determinadas palabras. Son dudas léxicas, es decir, que tienen que ver con ciertas palabras, conceptos y con su significado. Y ahí es donde se produjo una especie de traba, de obstáculo o de dificultad en la lectura que ustedes habían empezado a hacer de estos artículos que son los que luego vamos a reseñar. Es importante entonces poderlos comprender bien. ¿Cuáles son las sugerencias que les damos para una lectura que denominamos comprensiva, con el objetivo de comprender, ¿sí? Podemos identificar tres momentos grandes o importantes a la hora de leer o estudiar en este ámbito que es el ámbito académico. Estos momentos son la localización de la información, es decir, en dónde está la información en este texto, dónde están los datos, lo importante, la elaboración y la organización de la información, es decir, ya empezar a establecer jerarquías, ¿no? Las ideas principales, las subideas, es decir, elaborar esto que estoy leyendo para la comprensión. Y el último paso, que es la expresión de la información, ¿sí? Cómo reformulo, cómo expreso esta información, ya sea en forma oral, en forma escrita, en forma redactada o no redactada, pero ya lo voy a estar expresando aquello que comprendí de la lectura. Podemos hablar, y en esto me atreví a utilizar esta representación de la suma, ¿no? Le pido perdón a estudiantes de profesorado de matemática por apropiarme del formato de la suma. Aquí no es taxativo, pero sí la idea es que tengamos en claro que la lectura va a implicar una lectura global, una lectura general, ahora vamos a hablar de esto, más una lectura analítica, ¿sí? Con lo cual estaremos llegando probablemente, seguramente, si pasamos por estos dos pasos anteriores, a la comprensión de ese texto que estamos abordando, ¿sí? Ahora vamos a continuar entonces viendo cómo llegamos a esto y cómo es posible identificar una lectura global y una lectura analítica. La lectura global, para ello, lo que hice fue buscar esta imagen, ¿no? Esta mujer mirando en un telescopio, en un paisaje soñado, al que seguramente cada una de nosotras quisiera estar en este momento, en estos días de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio. Este paisaje que podemos ver de manera general, ¿no? Panorámico, a la distancia, pero que sin embargo identificamos y que si tuviéramos que describir lo podríamos hacer
aun cuando lo estemos mirando desde ese telescopio, ¿no? Es esa herramienta que nos permite mirar desde la distancia, por eso el prefijo tele. Entonces la lectura global es la que nos proporciona una visión panorámica, una visión general del material de estudio. Hay una lectura global que va a ser de forma, ¿sí? Es una subclasificación. ¿Y cuál es esta lectura global de forma del texto? Bueno, también le podemos llamar de lectura de los elementos paratextuales, ¿sí? Son todos estos que nos brindan información sobre el autor, sobre la obra, que incluye la portada, la contratapa, las solapas de un libro, el copyright, el prólogo, el índice, entre otros elementos que acompañan al texto, pero que aún no constituyen el texto en sí, ¿sí? Por eso lo de paratexto, el prefijo para nos indica algo que acompaña, que va con. Entonces, no es el texto en sí, pero sí nos permite anticiparlo, elaborar una hipótesis de lectura que claramente se podrá confirmar o descartar solamente cuando hagamos la lectura concreta, ¿no? Ustedes pueden ampliar la cuestión de los elementos paratextuales en este video de Educar, que les dejo aquí el link, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con esta lectura global que también podemos hablar de la lectura de fondo. Recién vimos la de forma y ahora vemos la de fondo, la de contenido. ¿Cómo la hacemos? Bueno, primero leyendo el título. Generalmente va a sintetizar de qué trata el texto. ¿Sí? En los textos académicos no hay lugar para, digamos, la poesía o la búsqueda de formas estéticas, sino que en la lectura, en los escritos académicos, siempre el título va a estar refiriendo al eje de lo que nos va a ocupar en ese artículo. Entonces, el segundo punto es leer también los subtítulos, darle importancia a esos subtítulos porque constituyen el esqueleto de ideas que sostiene la información. Observar detalladamente las pistas visuales como tipografía en negrita, fotos, sus epígrafes. En los textos académicos, reitero, no es como en una revista de información general o como en un libro de algún género literario, sino que a toda la información que se incluya en este artículo va a tener que ver con el eje sobre el cual está tratando este artículo. Así que es importante tenerlo en cuenta. Y leer también la primera oración de cada párrafo porque allí se suele expresar la idea más general. La lectura analítica o de indagación se trata ya de ir más al fondo, ¿no es cierto? Detenernos más en los detalles. Por eso, esta fotografía, que a diferencia del telescopio, lo que tiene como protagonista es a una investigadora y a un microscopio, y de paso aprovechamos para reconocer el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras que han permitido avanzar en la creación de un test de detección del coronavirus, ¿no? Un test rápido que a través del microscopio, miren, podemos llegar a esta imagen que es la de un coronavirus, es decir, la mirada en profundidad. Por eso elegí estas fotografías, ¿no? Tanto el microscopio como la imagen en detalle, en profundidad, muy, muy cercana a partir de esta mirada que es de fondo, analítica o de indagación. Esta lectura, ¿no? Entonces, allí vamos a poder leer detalladamente cada párrafo, pero sin perder de vista que está relacionado, que cada uno de ellos está vinculado con el siguiente y también con el anterior. Una vez que hago esta lectura, subrayo las ideas generales y las que resumen el contenido del párrafo, también las ideas que aclaran o que ejemplifican, que profundizan esas ideas centrales que detecté. Esta lectura analítica o de indagación también va a incluir el uso de diccionarios. Ustedes nos hacían preguntas sobre determinados términos y nosotros no siempre tenemos todos los términos en mente y la verdad es que recurrimos al uso de diccionarios. Hay diccionarios que son reconocidos a nivel académico y aquí lo que hago es agregarles este link, ¿sí? En el cual van a encontrar 5 diccionarios recomendados a nivel académico. El de la Real Academia Española es uno, pero también hay otros
y que nosotros recomendamos porque también los usamos, ¿sí? Para nosotros también es necesario recurrir al uso de diccionarios. Otra de las rutinas de la lectura analítica o de indagación es escribir al margen de cada párrafo una palabra, una frase, una pregunta que sintetice de qué trata este párrafo y no quedarnos en cuestiones o términos muy puntuales, es decir, no trabarnos, sino tratar de ir desde la comprensión general, global del artículo a sus propiedades principales, ¿sí? Esto que les decía recién, miren, aquí agrego este artículo en el cual yo justamente hice esto que les comentaba, ¿no? Estas sugerencias. Lo leo en general, pero también voy viendo qué está haciendo aquí el artículo, ¿no? Acá aparece la lectura es, y el título es el proceso de lectura y me dice la lectura es, bueno, ahí yo ya veo que hay una definición. En el segundo párrafo, vieron que voy numerando los párrafos y esto es importante para después poder comentarnos a nosotros alguna duda sobre ellos o cuando ustedes trabajan en duplas o en grupos. Aquí veo que hay una pregunta, entonces ya veo que el artículo se está preguntando algo, ¿no? Pero también veo que hay una comparación, una diferenciación en este párrafo. En el párrafo 3 veo que hay una caracterización, un ejemplo. En el 4 que se está hablando de cómo son los soportes de su característica, de cuál es la finalidad de la lectura, se ha hablado en el párrafo 5. En el párrafo 6 veo que hay una enumeración, una clasificación y una ejemplificación se dan en el párrafo 7. Y en el último párrafo veo que hay un ejemplo, pero además hay un cierre, ¿sí? Entonces vemos que la lectura tiene estos momentos, el de la localización de la información, que va a implicar una lectura global a la distancia. Aquí la imagen del telescopio, ¿no? Que me permite conocer de qué trata la información y anticipar una hipótesis de lectura. Esto, como decíamos, se va a comprobar o a descartar solamente una vez que hayamos leído. ¿Cómo lograrlo? Bueno, a través de la lectura paratextual, también que va a implicar también, por ejemplo, si necesito buscar datos del autor, ver a quién está dirigida la publicación. Otro momento del estudio es la elaboración y organización de la información. Para esto, ¿cómo lo hago? Con la lectura analítica o de indagación, donde estoy comprendiendo de qué se trata. Voy a hacer una lectura párrafo a párrafo, como veíamos recién, buscando ideas generales. Y también voy a distinguir qué hace quien escribió el texto en ese punto. ¿Vieron lo que les mostraba recién en ese texto que yo intervine con lo que observo que allí me está presentando el texto y que esto denominamos operaciones discursivas? Lo vamos a ampliar en el siguiente video. Pero ahora terminamos con los momentos del estudio. El siguiente es la expresión de la información, ¿no? Que puede ser oral o escrita. Esto implica una lectura de repaso y va a permitir transmitir o comunicar eso que aprendí en distintos tipos de lenguaje, que va a ser verbal, gráfico, visual, audiovisual. Otro objetivo principal es que permite aplicar lo aprendido y dar cuenta de que todo eso que leí lo comprendí y lo pude incorporar a mi bagaje, a mi mochila propia de conocimientos. ¿Cómo lo logro? Y bien, a través de la escritura académica, va a ser a través de formas redactadas, como la reseña, que es uno de nuestros objetivos, monografías, parciales también constituyen formas de escritura académica. Y hay formas no redactadas, como el mapa conceptual, la síntesis, los cuadros comparativos, entre otros, que también tienen que ver con la expresión de esa información de la cual yo me apropio una vez que realizo una lectura en profundidad. Para hacer esta presentación, bueno, recurrí a distintas fuentes que también les recomiendo para que ustedes las puedan consultar sobre la lectura en el nivel superior. Aquí este sitio de la Universidad de Córdoba, de los diccionarios recomendados, este link también que ven aquí, se los recomiendo. Por supuesto, todo de lo cual estamos hablando está en nuestro módulo de alfabetización académica, ¿sí? Y pueden seguir ampliando, por ejemplo, sobre la lectura de los elementos paratextuales en el video de Educar, ¿sí? Es uno de los recursos que ellos nos están planteando. Hasta aquí entonces estas herramientas de lectura. Ahora en el siguiente video vamos a profundizar en esto que tiene que ver con las operaciones discursivas. Es decir, una vez que hago la lectura de indagación en profundidad, bueno, ¿qué continúa a esta etapa y de qué manera
profundizarlas, ¿sí? Recuerden que estas son todas herramientas para mejorar nuestra práctica de lectura académica.